Perfecto. Muchas gracias, Eric. En particular, gracias a Dios por este momento, ¿no? Por el espacio que nos regala. Muchas gracias a ti por esta amable invitación. Y bueno, gracias a los hermanos que están presentes. Vamos a dar inicio. Eric, ¿me recuerdas el tiempo, por favor, para medirlo? De intervención que tengo, ¿me recuerdas, por favor? Sí. Bueno, listo. Entonces vamos a conversar sobre la liturgia eucarística puntualmente. Y vamos a tratar de profundizar en ella. Yo quisiera empezar con una historia, y una historia real, para que con esta historia nos demos un poquito la idea de cuál es la dimensión y la importancia de la liturgia en la vida de la iglesia, en la vida nuestra, ¿no? Por allá por el año 988, en Kiev, lo que hoy es la capital de Ucrania, el príncipe Vladimiro envió a unos legados suyos a distintos pueblos a que conociesen el culto religioso, el culto que estos pueblos le rendían a Dios. Y entonces estuvieron entre los búlgaros, fueron hasta los musulmanes, no les gustó lo que veían en las mezquitas. Finalmente llegan a Constantinopla y estando allá en Constantinopla los recibe el emperador. El emperador de Constantinopla habla con el patriarca de entonces y les dice que legados del príncipe Vladimiro habían venido a conocer su culto, que entonces dispusiese a los sacerdotes, el templo, los ministros, los coros, y que celebrasen la liturgia y mostrasen cómo allí se glorificaba a Dios. Estos legados que ya habían llevado una primera versión a Vladimiro, al príncipe Vladimiro, de lo que habían visto, distinto a Constantinopla, ¿no? Habían dicho que habían encontrado cultos muy fríos, sin sentimientos, y al observar lo que miraron y lo que presenciaron allí en Kiev, en Constantinopla, perdón, ellos llevan el siguiente reporte. Dicen que no pueden describir con palabras lo que presenciaron y que ellos no sabían si estaban en la tierra o si estaban en el cielo. Esas fueron, digamos, las palabras de estos hombres, ¿no? Que vieron la liturgia que en Constantinopla se celebraba. Y esas últimas frases de que ellos no sabían si estaban en la tierra o estaban en el cielo, es como quisiera también empezar este tema leyendo un numeral de la Constitución de la Iglesia, se llama la Sacrosanctum Concilium. Los que tal vez no la hayan oído, fue un documento de los más importantes, digamos que en un concilio el documento con mayor jerarquía es justamente una constitución. En ese concilio, en el Vaticano II, se emitieron 4 constituciones. Dentro de ellas, y de hecho fue la primera, fue la constitución sobre la liturgia, se llama Sacrosanctum Concilium. Esa constitución, en su numeral 8, va a decir lo siguiente, voy a leer solo un aparte. Dice de esta manera: en la liturgia terrena pregustamos y tomamos parte en aquella liturgia celestial que se celebra en la santa ciudad de Jerusalén, hacia la cual nos dirigimos como peregrinos y donde Cristo está sentado a la diestra de Dios como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero. Sacrosanctum Concilium, numeral 8. Fíjense cómo empieza diciendo, ¿no? Que en la liturgia terrena nosotros pregustamos y más aún participamos de la liturgia celestial, de la liturgia del cielo. Y que esa liturgia del cielo es justamente la que se celebra en la Jerusalén celestial, como la llama el libro del Apocalipsis. Y justamente quien celebra es Cristo, quien preside, ¿no? Que es el que está sentado a la diestra de Dios nuestro Padre. Y él celebra como, dice, si uno lee la palabra ahorita en español, dice
que es el ministro de estas cosas santas, ¿no? Allá en el tabernáculo verdadero, en el verdadero santuario, allá está celebrando el Señor. Pero si uno va al griego, la palabra que se utiliza allí para referirse a Cristo como ministro es la palabra leiturgia, liturgia, ¿no? La palabra liturgia. Precisamente esta palabra liturgia está compuesta de esas dos expresiones que acabo de decir, leito y urgía. Leito viene de laos, que es pueblo, público, y urgía viene de ergos, que quiere decir trabajar, obra. Por eso liturgia significa obrar público, el obrar del pueblo, el quehacer del pueblo. Por eso la liturgia es algo público, no corresponde a una acción privada de una persona, de un individuo, de un sector, de un grupo, no, es la acción de la iglesia. De hecho, esa palabra liturgia en el griego antiguo se utilizaba para designar las tareas públicas puntualmente, y en un principio era las actividades que la clase o las personas acomodadas hacían en favor del pueblo, en favor del pueblo. Ese concepto va evolucionando, ¿no? Y finalmente la palabra liturgia era utilizada para todo tipo de obra o de acto público. Por ejemplo, prestar el servicio militar era considerado también un acto de liturgia en el contexto griego, ¿no? En el contexto helenista. Pero en el Antiguo Testamento, pues que se escribió fue en hebreo. Cuando se hizo la primera traducción del hebreo al griego, seguramente ustedes lo han oído aquí en la academia, en una traducción que se conoce como la Septuaginta o la Biblia de los 70, ¿no? Por allá, por cerca del año 300, 280 aproximadamente, con el rey Ptolomeo IV en Alejandría, se inicia la traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego. Y aquellas partes donde los levitas, los que ejercían el sacerdocio, estaban celebrando su ministerio, ejerciendo su ministerio sacerdotal, cuando se traduce al griego se utiliza la palabra entonces liturgia, ¿no? Liturgia. De hecho, en el libro de Lucas, en el Evangelio de San Lucas, cuando Lucas nos narra aquel hecho donde Zacarías está cumpliendo su función sacerdotal en el templo y el Señor se le revela para contarle que iba a concebir su esposa, que era estéril, recordemos Isabel, ¿no? Iban a ser Juan Bautista. El texto nos habla que Zacarías estaba celebrando, estaba en la liturgia, en su ministerio. Aquí el numeral octavo que leí de la Sacrosanctum Concilium, que nos dice que el Señor Jesús es quien ejerce como ministro en el cielo, lo está tomando la Sacrosanctum Concilium del capítulo 8 de la carta a los Hebreos, el versículo 2. Cuando uno lee ese texto, nos está diciendo justamente que el Señor Jesucristo está sentado a la derecha de Dios y está ejerciendo como ministro de estas obras, y hace referencia a que él, el Señor, como todo sacerdote que es elegido de entre el pueblo, todo sacerdote tiene algo que presentar. Por tanto, el Señor Jesús tiene algo que presentar, y ese algo que presentar es su propio sacrificio de la cruz. Él, que murió de una sola vez y para siempre, está presentando el sacrificio ante Dios nuestro Padre. Ese es el sacrificio, el de Cristo, que él mandó perpetuar y que perpetuamos justamente en la liturgia. No es que se está volviendo a sacrificar al Señor, es que la liturgia actualiza aquel sacrificio del Calvario que el Señor está presente. Fabián, se te activó, se te cerró el audio. Ábrelo. Y seguro me cerraron allí porque alguien estaba... Ok, listo. Pero se acaba de cerrar, ¿no? Sí, tranquilo. Yo estoy aquí
Sí, se acabó de cerrar. Perfecto, listo, gracias. Ok, entonces decía que el Señor Jesús está presentando ante Dios nuestro Padre, porque es el sumo sacerdote, y dice el texto de Hebreos que todo sacerdote tiene algo que presentar. Si no, no fuera sacerdote y no se ejerciera ministerio alguno. Entonces él tiene algo que presentar, nada más y nada menos que el sacrificio perfecto por el que Dios quiso devolverle la amistad y reconciliar a los hombres con Dios, ¿verdad? Entonces el Señor Jesucristo mandó la noche antes de su sacrificio, sabiendo que iba a morir, como el Cordero de Pascua era figura de Cristo, y el Cordero se sacrificaba, y no solamente eso, sino que su carne se comía. El Señor Jesús va a ser sacrificado y deja antes la carne para ser comida verdadera. Y por eso manda a que su sacrificio se perpetúe. Dice él, hagan esto en anamnesis mía, en memoria mía. Los hebreos en sus liturgias, en sus celebraciones, por ejemplo en la Pascua, ellos utilizan la palabra zikaron. Zikaron es justamente una participación, no solamente recordar el evento, sino participar en el evento. Para los hebreos, ellos en el Pesaj, en la Pascua que ellos celebraban, ellos no estaban recordando solamente que habían sido sacados de la esclavitud de Egipto. Ellos participaban, vivían. Para ellos, decían en sus relatos que estaban saliendo con sus antepasados. Ellos salieron de Egipto. Dios nos sacó de Egipto. Entonces era actualizar el momento. Eso es lo que ocurre en la liturgia. El mismo evento del Calvario de Cristo en la cruz se hace actual, se hace presente. Se hace presente. Eso es lo que ocurre en la liturgia eucarística. Entonces, tendríamos mucho para decir en ese sentido, pero quiero ya ir aterrizando en el tema que es el desarrollo mismo de la liturgia, lo que va ocurriendo en cada uno de los signos y de los gestos que hay en la liturgia eucarística. El Papa Juan Pablo II, en una carta apostólica llamada Mane Nobiscum Domine, quédate con nosotros, Señor, dice algo muy hermoso. Dice que cuando la mente es iluminada y el corazón es enfervorizado, está lleno de fervor, dice él, los signos nos hablan. Los signos nos hablan. O sea, una mente iluminada y un corazón con fervor es capaz de ver, de percibir, de escuchar lo que los signos tienen por decir. ¿Y de dónde toma esto el Papa San Juan Pablo II? Lo toma de aquel pasaje de San Lucas de los discípulos que caminaban hacia Emaús, que el Señor se pone a caminar al lado de ellos y va explicándole las escrituras. Ellos van tristes, abatidos. Claro, había muerto el Mesías o quienes ellos pensaban que era el Mesías. Ahora van 3 días, ha pasado un tiempo y resulta que han perdido toda esperanza, van cabizbajos, ya derrotados, ¿no? Si se están regresando es porque ya no hay causa que seguir. Y el Señor se pone a caminar al lado de ellos, no los reconoce, pero va explicando las escrituras, va hablándoles de la palabra, va hablándoles cómo la ley, los profetas anunciaban al Señor y anunciaban lo que tenía que pasar. Entonces ellos, al llegar al punto, el Señor hace ademán de continuar el camino y ellos ahí le dicen, Mane Nobiscum Domine, quédate con nosotros, Señor. El Señor regresa y el texto dice que al partir el pan lo reconocen, se le caen como unas escamas de los ojos, ¿no? Y lo reconocen en ese momento. Fíjense que la petición que hicieron los discípulos, quédate con nosotros, Señor, el Señor la cumple. Dice el texto que cuando fraccionó el pan, el Señor desapareció de su vista. Lo reconocieron al partir el pan y el Señor pareciera que desaparece, se va, pero no desaparece, se queda en el pan. Cumplió la petición que ellos hacían, ¿verdad? Quédate con nosotros, Señor, y el Señor se quedó en el pan.
Entonces, el Papa San Juan Pablo II dice eso, ¿no? Que cuando la mente está iluminada, el corazón enfervorizado, como estos hombres decían que el corazón les ardía cuando el Señor iba hablando. La palabra de Dios los iba preparando para ese momento en el que el pan eucarístico se hace palpable y se reconoce al Señor allí. Eso es lo que pasa en la liturgia eucarística, porque precisamente está dividida en esas mismas dos partes. La liturgia de la palabra, que nos prepara precisamente para el momento culmen de la liturgia de eucarística. Ojo, la misma Sacrosanctum Concilium que leí deja en claro que no es que se trate de dos momentos separados, son dos momentos de un mismo acto de culto, van unidos, liturgia de la palabra, liturgia eucarística. Entonces, la liturgia de la palabra, la liturgia eucarística, podríamos empezar de inmediato y aterrizar en esos dos aspectos, pero vale decir que hay unos actos preparatorios en la celebración eucarística. Hay unos actos preparatorios, actos o ritos iniciales que llamamos. Pero importante entender, repito, o ver todo esto con lo que el Papa San Juan Pablo nos ha dicho. Mente iluminada y corazón enfervorizado, los signos nos hablan. Los signos nos hablan. Entonces, ver todos estos signos a la luz del sentido que tienen, descubrir el sentido que tienen. Pero vamos a hablar rápidamente de estos ritos iniciales o actos iniciales para ya caer enseguida en la liturgia de la palabra y en la liturgia eucarística. La celebración entonces va a iniciar con el canto de entrada, con el que la procesión de entrada con la que el sacerdote, los ministros ingresan, el sacerdote representando a Cristo. Ahora veremos cómo San Agustín, por ejemplo, nos habla algo que la Sacrosanctum Concilium también toca, en el sentido que la liturgia, la celebración en sí misma, es obra del Cristo total, dice San Agustín, obra del Cristo total. ¿Qué es eso del Cristo total? Es el Cristo cabeza, el Señor, que es la cabeza del cuerpo místico que es su iglesia. Cristo cabeza, que es quien celebra, quien preside, por eso está sentado al lado del Padre a la diestra, ofreciendo su sacrificio. Pero los ministros, los sacerdotes participan de ese único sacerdocio de Cristo. Y ellos, los sacerdotes, in persona Christi capita, o sea, en la persona de Cristo cabeza, presiden al pueblo. Y el pueblo, entonces, por eso hablamos del Cristo total, el pueblo como miembro de la cabeza, todos estamos en esa gran celebración que preside el sacerdote en la persona de Cristo cabeza. Por eso vamos a ver en un momento que se llama la doxología final. No se asusten con esas palabras los que no la hayan escuchado. La palabra doxología viene del griego doxa, que significa gloria, alabanza, y es la final, cuando se acaba la plegaria eucarística y el sacerdote, levantando el cuerpo y la sangre de Cristo, le dice al Padre: por Cristo, con Él y en Él, con Él, o sea, junto con Cristo, nosotros estamos ofreciendo al Padre. Por eso hablamos de la liturgia es obra del Cristo total, Cristo cabeza y su cuerpo. Nosotros, los miembros del cuerpo, celebramos. Preside el sacerdote representando a Cristo cabeza, pero con Él, dice la doxología, por Cristo, con Él y en Él. Ya veremos ese en Él, porque va a haber un gesto muy significativo que se llama la mezcla, cuando al sacerdote le llevan las vinajeras, y ahí está el vino que él va a vertir en el cáliz, y luego vierte unas gotitas o una gotita de agua y se mezcla el agua con el vino. Ya decía San Cipriano de Cartago por allá, por el año 215 aproximadamente, que esto hace una implicancia de el agua nos representa a nosotros los humanos, los hombres, la asamblea. Se mezcla en el vino que representa la divinidad de Cristo. Entonces nos mezclamos allí para ofrecernos junto con Cristo. Por eso en la doxología decimos por Cristo, con Él y en Él. En Él estamos también, como dice Pedro en su carta, participando de la naturaleza divina de Cristo. Entonces, fíjense
que seguramente ese gesto de que el sacerdote echa el agua, echa el vino, no le ponemos cuidado. Y es un signo muy claro de que allí estamos nosotros entrando en esa divinidad de Cristo para participar y ofrecernos juntamente con Él, por Cristo, con Él y en Él, y en Él. Entonces quería hacer ese énfasis de estos ritos iniciales de los que estoy hablando. Entonces la procesión inicialmente, esta procesión de entrada, que vamos, es un signo de que vamos peregrinando en el mundo. Fíjense lo que decíamos, que vamos peregrinando hacia la Jerusalén celestial, ¿no? Hacia donde está ya la liturgia definitiva en el cielo. Aquí estamos peregrinando, caminando, y la procesión es signo de eso. En la comunión también, no es la fila de la comunión, no es la fila. Estamos en la peregrinación para recibir el cuerpo de Cristo. ¿Okay? Es un signo de nuestra vida. Somos la iglesia que peregrina hasta alcanzar la plenitud en Cristo. Entonces, está ese canto de entrada que va acompañando la procesión, y el sacerdote, al llegar cerca al presbiterio, va a hacer una inclinación profunda, va luego a hacer una reverencia al altar, lo va a besar. El altar es signo de Cristo, signo de Cristo. ¿Okay? De hecho, pongamos también la atención en tres, vamos a llamar, elementos que hay en el presbiterio, que también nos mandan unos signos muy claros de la triple función del Señor, la múnera del Señor, los oficios del Señor. Esos tres oficios del Señor que nosotros también, de los cuales participamos por nuestro bautismo. El Señor es profeta, sacerdote y rey. Entonces tenemos el altar, que es signo de Cristo, sacerdote, ahí en el presbiterio. Tenemos la sede, desde donde el sacerdote preside la oración, que es signo de rey, el sacerdote, como si estuviera en el trono. Y el ambón, que es la sede de la palabra de Dios, es signo de Cristo, profeta. Entonces, sacerdote, profeta y rey. Aquí estoy hablando simplemente del altar, estos gestos que hay en relación con el altar. Iniciamos entonces, el sacerdote pide que nos hagamos la señal de la cruz. Ya Tertuliano nace en el año 160, muere en el año 220, y ya nos contaba cómo los cristianos, dice Tertuliano, que todo lo que hacían los cristianos, dice él, nuestros viajes y movimientos, en todas nuestras salidas y llegadas, al ponernos nuestros zapatos, ¿no? Al tomar un baño, en la mesa, al prender nuestras velas, al acostarnos, al sentarnos, en cualquiera de las tareas en que nos ocupamos, marcamos nuestras frentes con el signo de la cruz. Qué triste que haya denominaciones que al signo de la cruz le temen, y no solo le temen, sino que tratan supuestamente de que estamos haciéndonos sobre nosotros una maldición, ¿no? Malinterpretando los textos bíblicos. Fíjese cómo ya la iglesia primitiva da testimonio de que los cristianos se signaban con el signo de la cruz, valga la redundancia. Miren, cuando uno va al libro de Ezequiel, en el capítulo 9, en el verso 4, Biblias como la de Jerusalén, si ustedes las tienen a la mano pueden validar lo que digo, se nos narra ahí cómo la señal de salvación, el ángel va a pasar exterminando con su espada a varios, dice Ezequiel 9:4, a muchos, pero dice, marca con una cruz en la frente. A esos que marques con una cruz en la frente, nada les pasará, será el signo de la salvación, una cruz en la frente. Pero ustedes leen otras Biblias y van a decir una señal en la frente solamente. ¿Por qué la Biblia de Jerusalén sabiamente traduce una cruz en la frente? Y otras Biblias, ¿no? Una cruz, que sería una traducción correcta. Porque las palabras, como Jerónimo de Estridón cuando tradujo al latín, dejó la palabra en hebreo tal cual. Si uno va a la Vulgata latina, él dice, marcarás con una tauf. La tauf es una letra hebrea, y esa letra hebrea, la tauf, que también los griegos la tomaron, y si ustedes ven en el alfabeto griego, es como una T, la que San Francisco de Asís tomó, ¿no? como signo. Y es nuestra T, precisamente nuestra T en castellano. Pero allá en el alefato hebreo,
en esa época era una cruz también. Esa letra era tomada del alfabeto de los fenicios, que era una cruz. Entonces, hoy día no, porque estoy hablando cuando se escribió Ezequiel en el siglo VI en el exilio. Esa letra Tau era precisamente una cruz, y es por eso se traduce que signarás con una cruz en la frente a los que van a salvarse. Ese mismo signo está en el Apocalipsis. Fíjense cómo ya era un signo de salvación la cruz en la frente. Entonces, bueno, lo que quiero simplemente con eso decir es que entendamos el sentido de que la cruz es signo de salvación para los cristianos. Entonces, la Eucaristía inicia precisamente signándonos con la cruz, haciendo la señal de la cruz. Ya el rey, hay testimonio, ¿no? El rey Enrique, cerca del siglo XI, en lo que se conoce como el libro de oraciones del rey Enrique, vamos a encontrar que se lee allí, dice, marcar con la Santa Cruz los 4 lados del cuerpo, siglo XI. Pero, repito, el signo de la cruz era pues, tradición en los cristianos. Y tenemos que, así empieza invocando a la señal invocando a la Santísima Trinidad, ¿no? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para mostrar nuestra fe trinitaria. Y luego el sacerdote saluda al pueblo. El saludo no es buenos días, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo amanece? Salúdense los que están al lado. Mire al de al lado y abrácense. No. Más que cualquier buenos días, es el saludo que nos comunica la presencia de Dios, ¿no? Los saludos que Pablo, por ejemplo, en sus cartas nos trae. Que el amor de parte de Dios nuestro Padre, la gracia de Jesucristo el Señor, la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Esas palabras poderosas que salen de la boca del sacerdote nos comunican la presencia de Dios. Y de eso se trata el saludo, ¿no? Finalizado este saludo, vendría en este momento, puede hacerse una monición para introducir la misa. Un laico podría, o el mismo sacerdote, en ese momento introducir. A veces se acostumbra que se hace antes, ¿no? La monición, pero realmente el momento prescrito por la liturgia para la monición inicial sería después del saludo. Se invita inmediatamente a un acto de contrición, a reconocernos pecadores. Hay varias fórmulas para hacer esto. Silencio deberíamos hacer para reconocernos realmente pecadores, reconocer nuestros pecados. Finalmente, terminado este momento, este acto de contrición acá, viene el Kyrio, el Señor ten piedad, que tiene esta triple invocación, ¿no? Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad. Y a esto le va a seguir los domingos y las solemnidades. Algún día del tiempo seguramente no nos va a dar para hablar acá de la jerarquía de las celebraciones, ¿no? Los domingos, solemnidades, las fiestas, las memorias obligatorias, memorias libres, las ferias. Pero bueno, vamos a decir simplemente que en las solemnidades, los domingos, por supuesto, y las solemnidades, y también en las fiestas, entonamos el himno del Gloria. A esto se le conoce también como la doxología mayor. Hace un rato dije lo que significaba la palabra doxología, que viene de doxa en griego, que es gloria, ¿no? Glorificar a Dios. Entonces, la doxología mayor es el Gloria in excelsis Deo, gloria a Dios en el cielo, que vemos que nació por allá en la noche de la Navidad, ¿no? Los ángeles cantando gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres. Y bueno, y esto ha tenido, digamos, un desarrollo precioso. La liturgia dice, este himno no se le altere su letra, no se cambie este himno. Se puede cantar o lo puede decir todos juntos, ¿no? El sacerdote con el coro y la comunidad. Esta glorificación, por eso se llama la doxología mayor, digamos que es la glorificación más larga que hay en la celebración, por eso se llama la doxología mayor en la celebración eucarística. Terminada esta doxología mayor, viene la oración que se llama colecta, ¿no? Oración colecta. Viene de la palabra colege, que quiere decir recoger. Miren, y aquí suele pasar o suele haber un error muy frecuente. Y es que la oración colecta, su sentido es que la comunidad ore en silencio
para que cuando haya terminado de orar en silencio, el sacerdote recoja esas oraciones y él la eleve luego, como quien preside, la eleva a Dios nuestro Padre. Pero a veces pasa que se dice, oremos, Dios Padre Todopoderoso, inmediatamente. No, oremos, y la instrucción general del misal romano dice, en este momento se guarda silencio para que todos tomen conciencia que están en la presencia de Dios y hagan allí sus ruegos, sus súplicas. Entonces, oremos, habrá silencio en ese momento y oramos verdaderamente. El sacerdote luego ahí sí recoge esas oraciones con el texto que propone la liturgia. La oración colecta tiene una estructura muy definida. Hay primeramente una invocación a Dios, después viene lo que se conoce como una motivación, o sea, una especie de sustentación, de explicación, y luego vendría la petición que se hace. ¿Okay? Y finalmente se invoca la mediación de Cristo. Aquí tengo una oración colecta, voy a leer, a tomar una del misal. Dice lo siguiente, y veamos las partes que acabo de decir, ¿no? La invocación primero a Dios, después la motivación, luego la súplica o petición, y finalmente la invocación a la mediación de Cristo. Mírenla y vean las partes que estoy diciendo. Oh Dios, la invocación a Dios. Oh Dios, que pusiste toda la plenitud de la ley sagrada en el amor a ti y al prójimo, esa sería la motivación. Concédenos que cumpliendo tus preceptos podamos alcanzar la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Estamos, oh Dios, la invocación, que pusiste toda la plenitud de la ley sagrada en el amor a ti y al prójimo, la motivación. Concédenos que cumpliendo tus preceptos podamos alcanzar la vida eterna, la petición. Por Jesucristo nuestro Señor. Sería aquí entonces la mediación de Cristo que se invoca. Entonces, estamos pendientes nosotros en la liturgia a esa oración colecta. La hemos venido haciendo en estos términos en los que se guarda silencio, tomamos conciencia de la presencia de Dios. En este momento empiezo a hacer mis peticiones con las que llegué a la misa. Pongo a los amigos que me han pedido oración, mi mamá que está enferma, el vecino que tiene un problema, ¿no? Entonces, oro por las distintas circunstancias que hayan. Y bueno, y todo eso, saber que el sacerdote luego lo recoge en esta oración y lo lleva a Dios nuestro Padre. Eso es la oración colecta. Al finalizar la oración colecta, entonces ya nos adentramos a la liturgia de la palabra. ¿Okay? Y vamos a entender que la liturgia de la palabra, y así lo tenemos que entender, va a ser un diálogo. De hecho, toda la celebración eucarística es eso, ¿no? Un diálogo. Fíjense cómo desde la antigua alianza esto se evidencia. Cuando viene esta teofanía en la que Dios muestra a los hombres su bondad y les da su ley, Dios se manifiesta. Luego el pueblo, al decírsele que cumpla estos preceptos, el pueblo contesta que va a cumplir, que va a caminar en los mandamientos. Y finalmente sellan con el sacrificio, con la sangre, ese pacto que se ha hecho. Esa es la dinámica del culto cristiano. De hecho, fíjense que cuando el pueblo estaba preso, esclavo en Egipto, todo el discurso, la conversación entre Moisés y Faraón empieza a conducirse en déjanos salir para dar culto a Dios. Esa es la finalidad de la salida, para dar culto, para hacer fiesta. Y Faraón en ocasiones decía, bueno, salgan ustedes, pero no las mujeres. No, es que las mujeres son parte de la asamblea que va a dar culto. Bueno, listo, salgan ustedes, pero no salgan los animales. No, señor, es que no sabemos si la prescripción del culto que se nos va a dar, todavía no tenían la regulación del culto, pues tenemos que sacrificar los animales. Eso no lo sabemos, pero nos tenemos que llevar los animales porque seguramente ellos van a hacer el sacrificio que vamos a ofrecer a Dios en el culto. No se pueden quedar. Y entonces vemos allí que la dinámica toda estriba justamente en el culto. Y cuando ellos llegan, que Dios va a prescribirles el culto, se adelantan y hacen su propio culto. Y fíjense que el texto dice que ellos habían pedido oro, plata,
para efectos de hacer los pasos sagrados, lo que iban a utilizar en el culto. En el culto. Bueno, alguien allí se está interfiriendo con el sonido, con el audio, con el sonido. Bueno, decía que ellos iban a pedir oro y demás, le piden al Señor para los vasos y lo que iban a necesitar en el culto. Pero ellos llegan y no propiamente del oro que habían pedido, sino de lo que ellos llevaban, hacen este becerro de oro que terminan adorando. Fíjense cómo se inventaron su propio culto. No fue el culto que Dios nuestro Padre prescribió al pueblo, sino que ellos se inventaron su culto y terminaron en una idolatría. Generalmente cuando el hombre hace su propio culto, cuando el hombre se desvía de la institución prescrita a efectos del culto y hace lo que a bien tiene, su gusto, su capricho, no termina más que dándose culto a sí mismo o dando culto a alguien distinto de Dios. Y por eso cayeron en idolatría. También nuestro Señor pidió, hagan esto en memoria mía, instituyó la Eucaristía. Vemos cómo desde los albores del cristianismo, ya en el 150, Justino Mártir nos presenta una redacción de cómo y cuál era el culto cristiano, presentando una defensa, una apología, ustedes que aquí estudian apologética, del cristianismo, ¿no? Criticaban a los cristianos porque eran caníbales, se comían la carne de un tal Jesús, hacían sacrificios, y Justino tiene que escribirle al emperador y hacer defensa de qué era lo que celebraban los cristianos verdaderamente. Y ahí vemos la estructura de la Eucaristía, la plegaria eucarística, vemos la mezcla del agua con el vino que se llevan al que preside, los elementos eucaristizados luego del pan y el vino, o sea, el cuerpo y la sangre de Cristo que se llevaba a los enfermos incluso. Todo lo que hoy hacíamos ya tempranamente era el culto cristiano que se instauró, ¿verdad? Está claro. Ignacio de Antioquía en el 107 ya dice que algunos, como los gnósticos, que no creían en que Jesús había venido en carne, estos se apartan de la Eucaristía porque no creen que es la carne de nuestro Señor. Y el mismo Ignacio de Antioquía la llama la medicina de inmortalidad a la Eucaristía. Entonces es el culto que el Señor prescribió en su iglesia y a la iglesia le dio la autoridad para reglamentar este culto. Por eso le dice a los dos discípulos que escoge que hay una mesa que está dispuesta y que ellos preparen. La iglesia entiende que este fue mandato a los apóstoles, preparar el resto, pero algunas cosas ya estaban dispuestas, inamovibles en el culto cristiano. Estamos entonces ver eso y ver cómo el mismo Señor, para ir adentrándonos justo de los signos ahora en la plegaria eucarística, en la liturgia eucarística, como cuando ellos celebraban el Pesaj, el ceder de Pascua, nosotros vemos en el texto que nos dice que el que moja el pan conmigo, ese es el que me traiciona. ¿Cómo así el que moja el pan? Claro, porque parte de ese ceder de Pascua, parte de ese ritual que celebraban los judíos, implicaba que las hierbas amargas se mojaran en agua con sal, ¿verdad? ¿Y qué significaba el agua con sal? Las lágrimas que ellos habían vertido cuando eran esclavos. Las hierbas amargas, al comer y sentir el sabor amargo, se les recordaba esa esclavitud y todo lo que tuvieron que pasar siendo esclavos. ¿Sí? Cuando habla de que el pan lo mojaba en una salsa que se llama salsa jaroset, eso tiene un color, la salsa, como un color ladrillo. Y les recordaba justamente que ellos tenían que hacer ladrillos siendo esclavos. Entonces, cada cosa tiene un sentido. Vemos a Lucas que nos cuenta que el Señor pasó la copa. Resulta que esa copa se la tomaron, no la consagró. Y después que hubieron comido, entonces ahí el Señor toma otra copa y esa copa es la que consagra. Porque en el ceder de Pascua había 4 copas. 4 copas se debían tomar. Y el Señor consagra la tercera, que justamente se llamaba la copa de la redención. Hay un libro precioso que les recomiendo de un ex protestante vuelto al catolicismo que se llama Scott Hanks, que se llama La Cuarta Copa. Cómo explica justamente que Jesús, dice el texto, que cuando ellos han cantado las alabanzas, el gran Jalel, el Salmo 118, ellos salen al huerto de los olivos, pero no se había terminado la cena de Pascua. Después del gran Jalel venía la cuarta copa. Y ellos salieron, pareciera que dejando inconcluso la cena. Para un judío eso sería extraño. ¿Cómo salieron y dejaron, como quien dice, a media marcha la misa, entre comillas, ¿no? En este caso el ceder de Pascua, el Pesaj de los judíos. No, es que ellos salen
Y Jesús, ¿cómo está orando? Padre, si es posible que pase de mí este cáliz. Y así ora 3 veces, ¿no? Porque el cáliz es el que él toma, que es su muerte. Por eso al tomar el vinagre, el Señor exhala el espíritu. Esa fue su 4ª copa. Y ahí se concluyó, y por eso la unidad indisoluble de la cena del Señor con el sacrificio de la cruz. Es indisoluble, van unidas, van unidas. Entonces, en todo este entendido, lo que quiero plantearles acá es que todos estos signos tienen un sentido, ¿verdad? Y como ya Justino Mártir les decía, que hace referencia a cómo era el culto cristiano. De hecho, él discute con un judío llamado Trifón, y ahí presenta otra apología y le dice, miren, es que los sacrificios que ustedes celebraban, sus sacrificios antiguos, eran sombras de este sacrificio verdadero, que es el sacrificio de Cristo en la cruz, en el Calvario, que se actualiza en la liturgia, dice San Justino Mártir. Y resulta que también Justino Mártir le va a decir, mire, el pan que se ofrecía en oblación, que estaba prescrito, también era sombra del pan eucarístico ahora, del pan de la Eucaristía. Y esto es una gran verdad. Esta prefigura, por eso habla la carta a los Hebreos y el Salmo 110, que el Señor es sacerdote eterno a la manera de Melquisedec, porque vemos que el pan que ofreció Melquisedec, pan y vino, eran figuras de lo que sería el sacerdocio de Cristo, del cual participan los ministros que se han consagrado aquí en la tierra, del pan y del vino eucarísticos por el que recibimos el cuerpo y la sangre del Señor. Entonces tenemos esa claridad. Y también un documento muy antiguo, la Didache, escrita entre el año, pónganle 60 y 100 por tarde, ya nos habla que la Eucaristía era el sacrificio del que hablaba el profeta Malaquías. Se ofrecerá un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Y estas palabras las retoma la liturgia, en lo que ahorita vamos a ver, que llamamos el post santus. Después del santo, el sacerdote, dependiendo de la plegaria eucarística, pero hay una que dice, santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, porque desde el principio haces cuanto nos conviene para que celebremos en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Las mismas palabras de Malaquías las retoma la liturgia, porque la misma Didache, años 50, 60, ya dejaba claro que para los cristianos la Eucaristía era el sacrificio del que se hablaba en el Antiguo Testamento, que sería ofrecido en todas las naciones, desde donde sale el sol hasta el ocaso, un sacrificio puro y sin mancha. Dime. Fabián. Sí. Fabián, mira, no importa que te pases la hora. Siento y pienso de que, y sé de que la mayoría de los que estamos aquí también lo piensan, sé que está demasiado interesante esto y la información que nos tienes a nosotros, creo que con el tiempo que te hemos dado, creo que no te lo vas a terminar hasta el tiempo que te hemos dado. Tómate el tiempo que tú pienses que sea conveniente para poder aterrizar a las enseñanzas que nos está dando. ¿Sí? Tómate el tiempo. Dale. ¿Sí? Dale. Muchas gracias por el tiempo. En todo caso, voy a tratar en lo posible de no extenderme de pronto algún minutico más del tiempo dado. Voy a tratar, ¿no? Pero sí, estaba también viendo que a veces se me salen ideas y digo, bueno, pero esto no... entonces, pero bien, vamos al punto, a la plegaria, a la parte litúrgica, ¿verdad? Estos fundamentos son importantes para entender todo esto y engranarlos ya con la liturgia misma. Entonces, ya había hablado hace un rato que empieza la liturgia de la palabra, y en la liturgia de la palabra es un diálogo. Entonces yo estaba poniendo el ejemplo y allá me quedé poniendo el ejemplo de lo que pasaba en la liturgia antigua, ¿verdad? De cómo Dios habla al pueblo, el pueblo responde, sellan con el sacrificio. Esa es la dinámica de la liturgia. Dios habla, el pueblo responde y sellan ese diálogo y ese pacto entre uno y el otro con el sacrificio. Entonces,
Así vemos pues que en la liturgia de la palabra eso es lo que va a ocurrir. Dios nuestro Padre nos habla. En la primera lectura nos habla. Nosotros como pueblo respondemos con el salmo. Aquí quiero que se ponga mucha atención. No es como algunos a veces dicen, al salmo respondemos. No, nosotros no le respondemos al salmo. Nosotros respondemos con el salmo la palabra de Dios que se ha proclamado. Se proclamó la lectura y con aquello que Dios nuestro Padre, su Espíritu Santo, suscitó, ¿verdad? Suscitó en el pueblo y salió de allí esas oraciones a Dios. Con eso nosotros respondemos, nos unimos al salmista y la asamblea contesta a Dios lo que Dios le ha dicho en la lectura. Hay una vocecita por ahí rondando. Bueno, ese diálogo que empieza a haber en la liturgia de la palabra, entonces Dios habla al hombre, nosotros contestamos con el salmo. ¿De qué mejor manera, no? Que el Espíritu Santo mismo, lo que ha dicho en la con la misma palabra de Dios contestamos. Entonces, qué bonito que en el salmo estemos, muchas veces el salmo dice, el hombre justo, el hombre de manos limpias, de corazón puro. Entonces, qué bonito ahí estar tan atento y decirle a Dios, Señor, hazme de manos limpias. Señor, haz mi corazón puro. Haz mi corazón puro, ¿no? A veces el salmista responde con cierta indignidad, ¿no? Misericordia, Dios mío, por tu gran bondad, borra mi culpa. Mira que en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Con ese espíritu desde dentro, con el salmista, respondamos al Señor en la celebración eucarística. No es oír el salmo, no es oír la palabra. Estamos clamando con el salmista, respondiendo la palabra de Dios. Y luego, ojo, atención a lo siguiente. Existe en la iglesia lo que se llama la ordenación de las lecturas de la misa. Y ha habido una preocupación muy fina de la iglesia en conectar, sobre todo en el tiempo ordinario y sobre todo el domingo, conectar la primera lectura con el evangelio. La primera lectura con el evangelio. Si ustedes van y se ponen y ponen atención, ustedes van a ver en la primera lectura, por ejemplo, el domingo pasado, algo relacionado con la oración. No, la oración del humilde, del que es humilde, esa oración traspasa los cielos y llega a su destino. Y luego, en el evangelio, se nos ponía el domingo pasado al publicano orando humildemente y Dios justificándolo. Hombre, qué belleza esa conexión entre la primera lectura. Por eso San Agustín decía, en el Antiguo Testamento está oculto el Nuevo Testamento y en el Nuevo Testamento se hace patente, se hace pleno, se hace claro el Antiguo Testamento. Y entonces la iglesia ha tomado eso. Los que son proclamadores de la palabra, cuando ustedes se acercan al leccionario, ustedes van a ver que después de enunciar la palabra, ustedes van a ver ahí en rojo que hay una especie de título y la iglesia ha tomado como que la parte central y se la pone ahí para que el sacerdote en la homilía sepa y qué es lo que está conectando esa primera lectura con el evangelio. ¿Okay? Y bueno, repito, primera lectura, Dios nos habló, nosotros con el salmo respondemos. Pues cuando no hay segunda lectura, inmediatamente el aleluya que se hace en pie, no nos quedemos sentados. Yo digo, y lo digo con mucho respeto, mire, no importa y no es un acto de desobediencia. A veces uno dice que en la liturgia solo cuando el sacerdote se pone en pie es que la asamblea se da cuenta y también se pone en pie. No, nosotros nos tenemos que poner en pie cuando la liturgia, la madre iglesia nos lo pide. Por eso el numeral 11 de una instrucción que se llama Redención in Sacramentum, Sacramento de la Redención, que mandó a escribir a la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos el Papa San Juan Pablo II, después que escribió la encíclica Ecclesia de Eucaristía. Ahí en la misma encíclica le dijo a la Congregación para el Culto Divino que revisara los abusos litúrgicos que se estaban cometiendo. Y en el numeral 11, en el 9 y el 11, dice que los abusos que se cometen en la liturgia
son por la ignorancia, por desconocer el sentido profundo que hay en las oraciones, en los signos, en los gestos de la liturgia. Cuando eso se desconoce, entonces se cambian las cosas, se omiten, se mutilan. ¿Por qué? Porque se desconoce el sentido. Entonces, atención a eso, ¿no? Entonces, la liturgia nos dice que apenas el aleluya se canta en pie. Entonces, nos ponemos en pie y se aclama el evangelio gozosamente con el aleluya. Entonces, a veces, ahora, salvo que sea, ustedes ya lo saben, ¿no? Los tiempos litúrgicos, que si es cuaresma, que si estamos en el Adviento, entonces el aleluya se omite en época de cuaresma y por tanto, pues otro canto apropiado en ese momento, pero en pie. Nos ponemos en pie y cantamos. Entonces, pues si bien si hay segunda lectura, pues segunda lectura. Y después de la segunda lectura, en caso tal, la aclamación del aleluya, el sacerdote se viene en procesión desde la sede hasta el ambón. El ambón es la sede de la palabra, como hemos dicho, la sede de la palabra. Ahí en el ambón solo está permitido que se proclame la palabra de Dios. Y hay solo dos excepciones. Una, las intenciones de la oración universal, que ahorita vamos a pasar a ese punto, y el pregón pascual. Lo demás, todo lo demás, deberá hacerse desde un atril, no en el ambón. Que los informe, entonces se sube el laico que va a informar que hay cafetería. Que alguien quiere dar su testimonio, da el testimonio desde el ambón. No, el ambón lo tenemos que reverenciar como lo que es, el lugar en el cual la palabra de Dios se proclama. Bien, luego que el sacerdote entonces proclama, que hace el saludo correspondiente, el evangelio, el sacerdote debe guardar silencio o digamos que en silencio debe pedir que las palabras del evangelio que acabamos de escuchar borren nuestros pecados. Oiga, es que la carta a los Efesios dice que ahora por la palabra, por el baño del bautismo, por el agua y por la palabra somos limpiados. Y el Señor también decía en la última cena decía que ustedes son limpios por la palabra que han escuchado, pero no todos, pero dice son limpios por la palabra que han escuchado. Entonces sabemos que la palabra de Dios, que es viva y eficaz, tiene aún el poder de perdonar los pecados. Entonces atención a eso, ¿verdad? Ahora, no estoy hablando del pecado mortal, confesión, ¿no? Confesión. Pero la palabra de Dios tiene el poder de transformarnos, de perdonarnos también, de limpiarnos. Creámoslo. Bien. Finalmente, pues el sacerdote pues hará la homilía que se sugiere la haga desde la sede. Pero listo, si no, se puede también hacer desde el ambón. Está permitido hacer la homilía en caso tal desde el ambón. No tiene inconvenientes, pero el lugar, digamos, por excelencia es la sede, esta cátedra, ¿no? Del obispo y la sede del sacerdote. Pero se puede hacer desde el ambón. Después de esto, pues va a venir la profesión de fe, el credo. Ustedes ya saben que el credo pues se compiló entre Nicea y Constantinopla, el concilio del 325 Nicea, del 381 Constantinopla, donde se dieron las proclamas sobre Cristo, sobre el Espíritu Santo. Y hay algo que yo voy a atrever a retarme y a decirles que la gran mayoría no lo tiene en cuenta. En el credo, la liturgia nos sugiere que en un momento nosotros nos inclinemos profundamente. Y ese momento es el momento en el que decimos que el Señor Jesús se encarnó por obra del Espíritu Santo y nació de María Virgen, para señalar y enfatizar la encarnación y el nacimiento de nuestro Señor. Eso se nos pide que por un gesto externo comuniquemos y remarquemos la centralidad del misterio de la encarnación, del cual dependen los demás. Entonces, allí nos inclinamos profundamente.
Y el 25 de marzo, que es la anunciación y por tanto la encarnación del Señor, ese día no basta una inclinación, ese día nos arrodillamos en ese momento. Y el 25 de diciembre, en la Natividad, ese día también nos arrodillamos. O sea, siempre que hay credo, inclinación a las palabras, se encarnó por obra del Espíritu Santo y nació de María Virgen. Allí inclinados. Y el 25 de marzo, día de la Anunciación, encarnación del Señor, y el 25 de diciembre, día del nacimiento del Señor, nos arrodillamos. Miren, eso no tiene que ser externo, ¿verdad? No tiene que ser meramente externo. Me estoy arrodillando, me estoy inclinando, porque realmente estoy remarcando en mi interior, en mi alma, desde dentro, estoy remarcando la encarnación de mi Señor y el nacimiento de mi Señor. Y estoy dando gracias al Señor por eso. Y remarco ese momento con ese gesto externo. Le tiene un sentido. Si yo lo que voy es a arrodillarme porque sí, o a inclinarme porque sí, mejor no lo hagamos. ¿Okay? Tiene que tener un sentido. ¿Okay? Bien. Luego de esto, ahí terminaría la liturgia de la palabra. Pasamos a un momento que suele llamarse ofertorio, no es lo más correcto. ¿Ok? De hecho, el misal de Pablo VI se ha procurado que esa palabra ofertorio no aparezca por allí. Entonces, hablamos más bien de la presentación de los dones. ¿Por qué digo esto? Porque la verdadera ofrenda es el cuerpo y la sangre del Señor. En cambio, el pan y el vino se le presentan a Dios nuestro Padre, no se le ofrecen a Dios nuestro Padre. Por eso, si ustedes ahondan en el tema, se van a dar cuenta que cuando el sacerdote ya ha hecho la mezcla, ha preparado los dones, él toma la patena donde tiene el pan y lo presenta en secreto, ¿no? O lo puede hacer en voz alta cuando no hay canto en ese momento de la presentación de dones. Y dice, pues tomado de una oración hebrea, de una veracá hebrea, una acción de gracias hebrea, dice, bendito seas, Padre, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Fíjense que ahí van también nuestras angustias, ¿no? Nuestros trabajos, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos. Él será para nosotros alimento de salvación. Y lo mismo con el cáliz. Le damos gracias por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre. Él será para nosotros que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos. Te presentamos. Entonces hablamos de presentación de dones. Ahí no estamos todavía ofreciendo, porque ofrecemos el sacrificio de Cristo. Fíjense cómo va a decir una de las plegarias eucarísticas. Mira, Padre, mira, y reconoce nuestra ofrenda y reconoce en ella la víctima. Ahí es cuando estamos ofreciendo. Ese momento se llama la oblación. La oblación. Mira y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad. Pero ya hemos consagrado, ya está el pan eucaristizado, ya está la sangre de Cristo en el altar. Entonces ahí sí hablamos de ofrenda. Eso mira, Señor, la ofrenda allí, ¿no? Y reconoce en ella la víctima. Dice la carta a los Hebreos 10:10. Ahora somos santificados por el cuerpo de Cristo, por la oblación, por la ofrenda del cuerpo de Cristo. Somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Cristo. Entonces, mucha atención con eso, la presentación de dones. Oiga, también en la presentación de dones, lo que se presenta es el pan y el vino, no más, no más. Y los presenta el sacerdote, por eso a veces municiones allí, que Padre, te presentamos este pan, eso lo hace el sacerdote, presenta a Dios, ¿verdad? Y no es momento para presentar a veces que llevan que el balón de fútbol, que el equipo, no, el pan y el vino. Y sí dice la instrucción general del misal romano que se pueden ayudas a los necesitados. Eso sí, sea en dinero, sea mercaditos que se recojan en ese momento, ese sí sería válido, ¿no? Ayudas allí, que la ayuda para el sostenimiento del templo, por eso ustedes ven que se pasa la
la colecta en ese momento, porque bueno, se permite, ¿no? Ayudas para las necesidades de la comunidad. Bien, luego que esto tiene lugar, que esto tiene lugar, va a venir ya el sacerdote arranca con la plegaria eucarística, va a dar inicio, ¿no? Entonces allí el sacerdote nos dice, oren hermanos, y ahí nos ponemos en pie, no, oren hermanos para que este sacrificio mío, también de ustedes, sea agradable a Dios nuestro Padre. El sacerdote antes se ha también lavado las manos como signo de limpieza, ¿no? De pureza, el sacrificio que va a ofrecer, que sea limpio, que lo haga de manera pura, de manera limpia. Y bien, estamos ahí entonces en ese momento en el que empieza ya la plegaria eucarística. Antes de la reforma litúrgica había una sola plegaria eucarística, se conoce con el nombre de canon romano, una sola plegaria eucarística, preciosa. Con la reforma litúrgica se incluyeron de ordinario otras 3 plegarias eucarísticas, la número 2, que es tomada de la tradición de San Hipólito de Roma. Esa plegaria eucarística 2 se recomienda hacer los días de feria, o sea, entre semana, es la más corta, bonita, la más corta, pero a veces pareciera hay sacerdotes que se han habituado, porque es la más rápida, ¿no? Entonces solo la 2, y nos privan en ocasiones de la 3, que es lindísima, de la 4, ¿no? Hay otras plegarias eucarísticas construidas para diversas necesidades y hay 3 plegarias eucarísticas para niños. Entonces, hay de dónde, ¿no? Hay de dónde. Fabián. Bien, sí, perdón. Bueno, Edward, buenas noches. Para hacer un pequeño aporte con respecto a lo que estabas diciendo del ofertorio. Resulta que las oraciones que el padre hace en voz baja o en secreto son llamadas también oraciones apologéticas, es decir, que van en defensa de la propia indignidad del sacerdote. Por ejemplo, cuando él va a leer el Evangelio, él hace la oración, purifica mis labios para que yo pueda anunciar dignamente tu sagrado Evangelio, es decir, por la indignidad de la debilidad humana. Entonces, estas oraciones que él hace en secreto salen en su defensa para que pueda anunciar dignamente su Evangelio o para celebrar de manera correcta la Sagrada Eucaristía. Por eso, cuando él presenta el pan y el vino, antes de lavarse las manos, dice otra oración en secreto. Acepta nuestro corazón y nuestro espíritu humilde, que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia. Es decir, que todas estas oraciones van en defensa de la propia indignidad de quien está celebrando. Por eso se llaman apologéticas. Excelente aporte. Edward, que no veo la cara, pero por la voz entiendo que es Edward, un amigo seminarista acá en Cartagena, ¿verdad, Edward? Sí, soy yo. Perfecto. Un abrazo, Edward. Muchas gracias por tan buen aporte. Muchas gracias. Bien. Entonces, esos puntos son muy relevantes, muy importantes. Arranca entonces este diálogo con el que el sacerdote va a iniciar lo que llamamos el prefacio, ¿no? El prefacio. Entonces el sacerdote nos va a invitar a levantar el corazón. Antes había venido una oración que se llama la oración sobre las ofrendas, que el sacerdote debe ser profundamente inclinado. Se le pide allí que la haga. Y ya a continuación el llamado prefacio. Prefacio, de hecho, es una palabra que significa, uno dijera, los griegos dijeran prólogo, ¿no? Nosotros hablamos de prefacio. Facio es decir primero, lo que primero se dice. Ahora, no es una especie de prólogo como se cree, como una antesala, no. Ahí estamos ya en la plegaria eucarística, en el prefacio. Y el prefacio es una alabanza a Dios nuestro Padre. Nos ha invitado el sacerdote a levantar el corazón y nosotros respondemos, lo tenemos levantado hacia el Señor. Miren, San Agustín decía algo muy bonito sobre esto, porque él decía que levantar el corazón significaba
poner todo en las cosas de arriba, todo en las cosas de arriba. Entonces decía, cuando oigas al sacerdote que dice Sun Sun Corda, levanten el corazón, tú responde la palabra en latín es habemus, ¿no? Lo tenemos levantado, habemus ad dominum, lo tenemos levantado hacia el Señor. Pero dice él, esfuérzate, ojo, esfuérzate porque tus acciones, porque lo que hagas sea consecuente con lo que estás diciendo. O sea, si verdad tienes levantado el corazón hacia el Señor, que eso sea una realidad en tu conducta, en tu acción. Entonces, mucha atención con eso, ¿no? En ese instante, lo tenemos levantado hacia el Señor. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Entonces dice, bueno, demos gracias al Señor nuestro Dios. Nosotros en latín la expresión es justum et dignum es justo y digno. Bueno, se nos ha traducido acá al español como es justo y necesario. El sacerdote retoma y dice, es justo y necesario darte gracias siempre y en todo lugar. Qué bonito eso, ¿verdad? O sea, siempre el tiempo, ¿no? En todo el día, en todos los minutos, siempre. Y en todo lugar, donde esté, me esté bañando, esté trabajando, esté sentado, siempre y en todo lugar es justo, es digno, es necesario darte gracias. Y ahí arranca el prefacio. Miren, este libro que por ahí me prestó otro amigo seminarista que debe andar por ahí también, no sé si por ahí está Carlos Pino, me prestó este libro precioso que se llama Los prefacios y la secuencia. Es un estudio de cada uno de los prefacios que hay en el misal. Y eso tendríamos para hablar por horas, ¿verdad? De la belleza de los prefacios. Iba a mirar si tenía un prefacio aquí a la mano. Aquí hay uno. Miren este prefacio que escogí acá. Para que pongamos atención qué es y a veces si uno se da cuenta de esto en la celebración. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro, quien como verdadero sacerdote y víctima verdadera nos mandó celebrar a perpetuidad el memorial del sacrificio que Él mismo te ofreció en el ara de la cruz. Por eso tu pueblo erigió este altar que te dedicamos, Señor, llenos de gracia, llenos de alegría. Aquí está en verdad el lugar excelso donde se ofrece sin cesar el sacrificio de Cristo. Se te tributa la alabanza perfecta y se lleva a cabo nuestra redención. Aquí se prepara la mesa del Señor alrededor de la cual tus hijos, alimentados con el cuerpo de Cristo, se congregan en la iglesia una y santa. Aquí tus fieles beben de tu espíritu de las fuentes que emanan de Cristo, roca espiritual, por quien también ellos se convierten en hostia santa en el altar viviente. Por eso también nosotros, Señor, unidos a todos los ángeles y santos, te confesamos llenos de júbilo diciendo, Santo, Santo, Santo. Ahí termina el prefacio con esta aclamación. Pero fíjense que el prefacio va a tener conexión con lo que se está celebrando. Ese que yo acabo de leer es un prefacio específicamente para cuando se dedica un altar, ¿no? Construyeron una iglesia o es un altar nuevo en un templo y se va a dedicar el altar, entonces se sugiere ese prefacio que yo acabo de leer. El día de la Asunción de la Virgen hay un prefacio para alabar las maravillas de Dios por la Asunción de la Virgen. Y así el prefacio tiene se sugiere que el sacerdote lo cante, por ejemplo, le dé una entonación al prefacio en la que nos conduzca también a esa alabanza. Y entonces, fíjense cómo termina, ¿no? Por eso, por todo lo que él acaba de alabar a Dios, por eso, ahora nosotros nos unimos a los ángeles, a los santos, para cantar tu himno, el himno de la gloria de Dios, en este caso el Santus. El Santus es aquel himno que vemos en Isaías 6, ¿verdad? En el verso 3, que veía él cómo los serafines, cómo estaban cantando ante Dios el trisagio, ¿no? Santo, 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 Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo. Entonces, el santo, miren, no nos unimos a la voz del coro, no. Con el coro la asamblea se une a la voz de los ángeles que están cantando ese himno. Yo pongo este ejemplo, es como si fuéramos a un partido de fútbol
Colombia contra Panamá, por ejemplo. Cuando sale el himno de Colombia, nos han cambiado una estrofa del himno por otra. La parte donde dice comprende las palabras del que murió en la cruz, ya dice de otra manera, porque a alguien le pareció que era mucho más bonito. O el himno de Panamá lo cambian por otras palabras que a alguien le pareció que era mucho más profundo. Y no, para quien está oyendo va a sentir que algo no cuadra. Pues eso es lo que hacemos cuando el coro cambia el Sanctus previsto en la liturgia y canta lo que le parece al coro, que se estima más santo y más sabio que la iglesia, y crea él su propio santo, ¿no? O el que se ha popularizado. No, el Sanctus está previsto y va complementado con el Benedictus, ¿no? Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Ese salmo que se cantaba cuando el Señor Jesús iba a entrar glorioso a Jerusalén, va a hacerse presente gloriosamente en el sacramento de la Eucaristía. Por eso también lo aclamamos diciendo bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Entonces, tener eso presente allí, el Sanctus, ¿no? Allí. Inmediatamente termina el Sanctus, el sacerdote hace lo que se llama un embolismo, retoma esas palabras últimas y dice, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Así dice en la plegaria 2. En la plegaria 3 dice, como decía yo hace un rato, ¿no? Santo eres en verdad, Señor, y con razón te alaban todas tus criaturas, porque por Jesucristo el Señor y con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Ese sería el post Sanctus de la plegaria 3. Y en ese instante va a empezar la consagración. El sacerdote ahora pone sus manos sobre el pan y el vino y se va a empezar con lo que se llama la epíclesis. Aquí la epíclesis de consagración. Hay 2 epíclesis. Epíclesis, una palabra griega que quiere decir invocación. Se invoca al Espíritu Santo sobre las especies de pan y del vino. Fíjense que hay un gesto bonito, en este caso, como María, la sombra te cubrirá, la sombra del Altísimo te cubrirá. Entonces, un autor, Feliz María Arocena, liturgista, nos presenta ese ejemplo de cómo el poner las manos consagradas del sacerdote, pues también nos trae eso, ¿no? Como la sombra, como la chequiná, la nube, que tenía la presencia de Dios sobre estas especies para que sean convertidas en cuerpo y sangre del Señor. Entonces, empieza lo que se llama el relato de la cena. Y el sacerdote, cuando pronuncia las palabras que el Señor pronunció en la cruz, se llaman las ipsísimas verbis, las mismísimas palabras de Cristo. La liturgia le sugiere allí que el sacerdote se incline, allí inclinado. Él dice, cuando el sacerdote, pues ahí está diciendo, la noche en que hace entregado tomó pan y dijo, ¿verdad? Esto es mi cuerpo. Cuando va a tomar las palabras de Jesús, ¿no? Tomen y coman todos. Ahí lo hace inclinado, para remarcar esas mismísimas palabras del Señor la noche de la Santa de la cena de Pascua, ¿no? En esa noche. Así que bien, inmediatamente el sacerdote ha consagrado el pan, pues lo presenta, lo pone a la vista de los fieles. Nosotros estamos de rodillas desde el momento de la epíclesis, desde el momento en que acabó el post Sanctus. Allí nos ponemos de rodillas. Y estamos allí, el sacerdote hace genuflexión después de levantar el pan consagrado ya, o sea, a Cristo su cuerpo, hace genuflexión y va luego con la consagración del vino. Terminada la consagración del vino, igual eleva y hace genuflexión. Nosotros nos ponemos en pie, por lo menos lo instruye en Colombia la instrucción general del misal romano, una vez se da la ostensión del vino, ¿no? Cuando ya está la sangre del Señor presente, el sacerdote va a hacer genuflexión, digamos que podemos hacer, nos levantamos junto con él, pero que no nos tome la aclamación, como que subiéndonos y apenas estamos ahí, ¿no? Aclamen el misterio de la fe. Este es el misterio de la fe. Nosotros respondemos dentro de las opciones que hay, ¿no? Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelva. Como decía San Pablo, dice San Pablo en la carta a los Corintios, ¿no? Dice San Pablo, esto para hacer memoria de el cuerpo y la sangre de nuestro Señor.
el cuerpo y la sangre de Cristo, del misterio de la redención. Luego de esto, pues va a venir allí los momentos que lleva el nombre, por ejemplo, de la anámnesis. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial, ¿no? Memorial. Recuerden, anámnesis justamente significa memorial. De hecho, un liturgista de apellido Kassel dice que la misa toda es un desarrollo de la anámnesis, ¿no? De la memoria, del memorial del Señor. El Señor pidió eso, hagan esto en anámnesis mía, en memoria mía. Háganlo en memoria mía. Y por tal razón, entonces, hay ese momento central del recuerdo, de la anámnesis, del memorial, ¿no? Así pues, Padre, ahora al celebrar el memorial de la pasión y muerte de tu Hijo, te ofrecemos, y ahí va a empezar, digamos que conecta enseguida con lo que se llama la oblación, ¿no? La oblación. Te ofrecemos ¿qué? Pues ya te ofrecemos el cuerpo y la sangre de Cristo. Les decía que en otra va a decir que el Señor mire y reconozca en esta ofrenda la víctima por cuya inmolación nos quiso devolver su amistad. ¿Okay? Y entonces ya ahí va a venir este, digamos, desarrollo de lo que son las intercesiones. Ahí hablamos de lo que se conoce como el memento, el recuerdo de los vivos, de los que han muerto también. La iglesia pues no deja a nadie por fuera, ¿no? A los que cuidan de la iglesia y a los que estamos ahí presentes. Y viene entonces la epíclesis de comunión en el sentido de la comunidad, ¿no? La epíclesis para clamar por esa unidad, que el Señor nos haga a todos que participamos del cuerpo y la sangre de Cristo, nos haga vivir en un mismo espíritu. Es lo que se pide en la epíclesis de la consagración. En este caso no de la consagración, sino de la comunidad, la epíclesis para la unidad de la asamblea. Bueno, terminado esto, pues ya va a venir lo que llamamos nosotros la doxología final, que es cuando, como decía hace un rato, que la palabra doxología, doxa significa alabanza, gloria, y entonces es la final, con la cual clausura la plegaria eucarística. ¿Okay? La plegaria eucarística acaba con esta doxología final. Ya el sacerdote, recordemos que va a decir por Cristo, con él y en él. Entonces nosotros allí, él in persona Christi Capita, nosotros sus miembros, esta obra del Cristo total, como le llama San Agustín, estamos ahí sí ya ofreciendo a Dios nuestro Padre este sacrificio de alabanza. Y fíjense que es justamente eso, ¿no? El sacrificio de alabanza, la celebración eucarística, digamos, es el acto de mayor culto a Dios por el cual se le da gloria perfecta a Dios. Y gloria perfecta porque justamente es el sacrificio de su Hijo. Y es entonces también, porque esto va en doble vía, de nosotros hacia Él, estamos dándole el mayor culto, y de Él hacia nosotros el mejor canal para santificarnos, ¿no? El mejor espacio de gracia que podemos tener para recibir las bendiciones de Dios es justamente ahí en la celebración eucarística. Así que finalizar la doxología final, va a venir ya el rito de comunión y bueno, la oración por la paz, como llamamos nosotros. Va a venir también el Agnus Dei, ¿no? El Cordero de Dios. Mucha atención, porque cuando este momento, que también se conoce como la fracción del pan, dice la instrucción general del misal romano que se acompaña con un canto, el canto del Cordero, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, y se repite, ¿no? Ten piedad de nosotros hasta que haya terminado el rito, hasta la última vez que vaya a repetirse se dice, danos la paz. No existe ningún canto de paz en la liturgia, tanto que el Agnus Dei, el canto del Cordero, termina con danos la paz. Entonces, la paz es un gesto simplemente entre los cercanos. Ahora, ¿qué justificaría salirme del puesto e ir a dar la paz al que está más lejos en el templo? ¿Qué lo justificaría? Que estemos enemistados, que no le hable y que yo diga, este es el día, ¿no? Me paro acá y le llego donde el hermano y le digo, hermano, perdóneme, ¿no? Me equivoqué y entonces voy a comulgar en paz. Eso es lo que justificaría si alguien quiere ir a dar la paz fuera de los que están al lado, un gesto al que está al lado, punto. ¿Por qué? Porque la vista tiene que concentrarse en el Cordero de Dios que se nos va a presentar. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Nosotros, ese momento que se nos presenta el Cordero de Dios, como decía Juan Bautista, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, respondemos
con una aclamación que se tomó de las escrituras, ¿verdad? Cuando Jesús quedó maravillado con la fe de ese hombre que no había encontrado ni siquiera una fe parecida en Israel. Este hombre que era romano le dijo: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Nosotros respondemos de esa manera, ¿verdad? Pero fíjense algo interesante. No quiere decir, una palabra tuya bastará para sanarme, decimos nosotros. Entonces, bueno, sí, la sanación física, claro que sí, pero pues sobre todo la sanación del espíritu. Y es que de hecho cuando uno va al latín, que digamos el texto original de la celebración, pues ahí lo que se dice es que una palabra tuya bastará para sanar mi alma, ¿no? Dominum, non sub dignus entre subtectum meum, tantum dicim verbum exanabitur anima mea. Si dices solo una palabra, sanará mi alma, sanabitur anima mea, sanará mi alma, ¿verdad? Es digamos, el sentido más profundo que tiene, que con la comunión mi alma queda plenamente sana. Queda plenamente sana. Entonces, bueno, ahí también estábamos en este punto del rito, decíamos que está, y quería hacer la anotación del Padre Nuestro, ¿no? De la oración del Señor, que hay una oración, después que el sacerdote nos invita a que como hijos del mismo Padre oremos con la oración que Cristo nos enseñó, no terminamos con el amén allí nosotros, ¿no? Después del Padre Nuestro no decimos como decimos acá, amén, sino que el sacerdote, cuando hemos dicho líbranos del mal, él hace también hay un embolismo, retoma, líbranos de todos los males, se llama el liberanos dominus, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudas por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. De toda perturbación. Fíjense que esto es una oración de liberación en medio de la misa. El liberamus dominus es una especie de oración de, entre comillas, de exorcismo dentro de la celebración litúrgica. Entonces, tenemos de todo, digámosle así, en la celebración litúrgica. Así que finalmente, y me excusan que sé que ya este final voy como a toda millón, porque me da pena pues por el tema de la hora, y ya voy a cerrar acá. Como al final, entonces, después de esto, pues se nos invita ya a la comunión, hacemos la procesión, recibimos al Señor, se nos pide un acto de reverencia, perdón, que está entrando una llamada allí, podemos recibir la comunión en la mano, en la boca, ¿verdad? De acuerdo a cómo la iglesia lo ha permitido. Hoy tanta gente peleando porque la comunión en la mano, no, que solo en la boca, etcétera. Entonces, pues la iglesia lo permite, ¿no? Lo permite. Obviamente, ojalá se haga con la mayor reverencia, quienes optan por comunicar en la mano con la mayor reverencia del caso. Viene pues en la comunión, posiblemente lo más práctico, lo mejor sería un silencio sagrado en ese momento, y después de este silencio, pues ya vendría la oración post-comunión, ¿no? La oración post-comunión, y finalmente la despedida, ¿no? La bendición final por parte del sacerdote. Eso sería, digamos, todo. Me excusan que al final sé que mutilé y corrí mucho, pero bueno, la idea era pues tampoco saturarlo. Sé que pronto para algunos chévere seguir allí, pero otros dirán, tengo ahí pendiente los platos de la noche que no los he lavado, el niñito, el hijo que está corriendo. Entonces trato como de pensar en todas estas cosas y tratar de cerrar allí con un tiempo lo menos imprudente posible.